es la mirada de Dios la que nos cambia la vida. Y es la mirada de Dios la que le cambió la vida a tantos santos que ha habido a lo largo de la historia. Pero esa misma mirada sigue cambiando hoy en día millones de vidas. Hola, ¿cómo están? Soy Sofía Carreón y este es el podcast de Seamos Santos. A ver, en los 2 episodios pasados hablábamos un poquito sobre qué es la santidad, por qué ser santos y sobre ese deseo que hay en el corazón humano de plenitud, de santidad. Y a ver, creo que llegamos al punto en el que ya sabemos qué es ser santos, ya sabemos que queremos ser santos y ya sabemos que podemos ser santos, que tenemos todo lo que necesitamos para llegar a la santidad. Y creo que la pregunta que aquí llega es ok, ¿cómo empiezo? ¿Cómo empiezo este proceso? Y me encanta porque Jesús pensó en todo. Y justo hay un pasaje en el Evangelio que habla sobre esto. Es un joven que se acerca a Jesús y le dice, ¿qué tengo que hacer para ser santo? El pasaje es el del joven rico y seguramente lo han escuchado muchísimo, pero lo voy a repasar súper rápido. Tenemos un joven rico. Jesús está de camino con sus discípulos, con sus apóstoles, y llega este joven corriendo, se hinca enfrente de Jesús y le dice, Maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Le está diciendo a Jesús, ¿qué tengo que hacer para ser santo? Jesús le dice, ¿por qué me dices bueno? Solo Dios es bueno. Y le dice, lo que tú ya sabes que tienes que hacer es cumplir los mandamientos. Cúmplelos. Y el joven le responde, ya los hice, ya los he cumplido desde muy chico. Aquí es súper importante, Jesús lo miró con amor y le dijo, una sola cosa te falta. Ve y vende todo lo que tienes, dale el dinero a los pobres, luego ven y sígueme. El joven tenía muchos bienes, entonces se fue triste. Se lo súper resumí, ¿eh? Pero a ver, lo primero en lo que me quiero enfocar es el hecho que se llama el joven rico. O sea, el nombre de este pasaje, el joven rico. Primero me llama muchísimo la atención que sea joven. Que sea joven. Chéquense cómo es súper característico de los jóvenes justamente hacerse preguntas, buscar respuestas. Y veíamos que en general el hombre busca respuestas, pero creo que justamente es la etapa de la juventud donde empezamos a buscar respuestas. Juan Pablo II era súper fan de los jóvenes y él decía que justamente amaba a los jóvenes porque tenían preguntas difíciles y fuertes, pero que no le tenían miedo a las respuestas. Y creo que justamente lo que está pasando aquí es un joven que llega a preguntarle a Jesús y no solamente para saber, pero es un joven que está dispuesto a hacer lo que tenga que hacer para llegar a la santidad. O sea, llega sin miedo y le pregunta, ¿qué tengo que hacer? La segunda, el adjetivo de este joven es que es rico. Y creo que muchas veces pensamos que la riqueza es material y seguramente sí era material con este joven. Pero aquí también podemos ver una riqueza espiritual muy fuerte. Y la vemos en 2 cosas. La primera es que vean cómo llama a Jesús. Le dice, Maestro bueno. Y aquí Jesús me encanta porque le dice, ¿por qué me dices bueno? Solo Dios es bueno. O sea, aquí no es que Jesús esté diciendo, sí, random fact. Por si no sabías, solo Dios es bueno. Claro que no. A ver, el joven sabe con quién está hablando. O sea, el joven llega y se arrodilla ante Jesús porque sabe reconocer a Dios en Jesús. Lo está sabiendo reconocer. El joven sabe con quién está hablando y Jesús se lo reconoce. Entonces vemos aquí a un joven con una riqueza espiritual muy cañona que sabe reconocer a Dios en Jesús. ¿Ok? Y a ver, y otra cosa aquí es que tenemos un joven que ha cumplido los mandamientos desde muy chico. O sea, a tal grado que Jesús le dice, ve y cumple los mandamientos. Si a mí me dijera hoy Jesús, ve y cumple los mandamientos, yo me iría y empiezo a cumplir los mandamientos. Pero vemos aquí una persona que ya los cumple a la perfección, que ya le dijo a Jesús, sabes que ya los cumplo. Todo esto lo llevo haciendo desde hace mucho tiempo. Aparentemente, este joven lo tiene todo. O sea, cualquier persona lo vería y diría, es que este joven lo tiene todo. O sea, el rico es al que no le falta nada.
Creo que así podríamos describir al rico. Un rico es el que no le falta nada. Y a él no le faltaba nada ni exteriormente ni interiormente, aparentemente. Porque era una buena persona. Tenía una vida espiritual fuerte. Pues también tenía riquezas en el mundo. Pero vean cómo sigue teniendo deseos de más. No le es suficiente y quiere más. Quiere más. Y es por eso que va con Jesús y le pregunta. Y chéquense cómo no se queda simplemente en reconocer a Dios. Va y le pregunta. Santo Domingo Sabio decía, pídele a Jesús que te haga un santo. Después de todo, solo Él puede hacer eso. Este joven sabía que solamente Jesús podía llenar ese vacío que sentía. Que era Jesús el que le iba a dar las respuestas que llevaba años buscando. Sabe reconocer a Dios y sabe ir a preguntarle. Pídele a Jesús que te haga santo. Después de todo, solo Él puede hacer eso. Y creo que este pasaje se divide en dos partes. Primero es lo que el joven hace bien y después es lo que el joven hace mal. Porque el joven hace muchas cosas bien y hay que reconocérselo y creo que son pasos que vale la pena imitar. El joven hace muchas cosas bien y creo que en específico hace 3 cosas bien. La primera es que mantiene vivo el deseo de su corazón. En el episodio pasado hablábamos sobre ese deseo que hay. O sea, que sí, que en el corazón humano desde siempre hay un deseo de más, de plenitud, de santidad, de felicidad, sí, de eternidad. Pero creo que hay 2 cosas que podemos hacer con este deseo. Uno es ahogarlo, ahí suprimirlo y tenerlo ahí bien calladito, bien guardado. O 2, mantenerlo vivo, mantener fresco ese deseo. San Alfonso María de Ligorio decía, un gran deseo por ser santo es el primer paso para hacerlo. Un gran deseo es el primer paso. No es simplemente un deseo, sino un gran deseo. Hay que mantener vivo ese deseo, hay que hacer más grande ese deseo de lo que ya es. Y eso lo hace muy bien el joven rico. La segunda cosa que hace muy bien es reconocer a Dios. Ya hablábamos un poquito de esto antes, pero es que chéquense, Jesús no iba caminando por las calles echando luz o... Sí, parecía una persona normal. De hecho, en otro pasaje del Evangelio, él está diciendo que Él es Dios y la gente dice, ¿este no es Jesús el hijo del carpintero? Jesús parecía una persona normal, común y corriente. Y sí, hacía milagros y la gente lo seguía, pero de lejos era una persona normal. Y lo supo reconocer. Y chéquense cómo lo sabe reconocer en el camino. O sea, Jesús iba caminando, el joven también lo ve de lejos y dice, Él es Dios. Y va corriendo. Pero es de camino. O sea, el joven rico no fue a la iglesia, al templo y lo buscó y le rezó y no sé qué. Y Dios, dime qué hago. Y creo que justo es a lo que nos invita el joven rico y Jesús en este evangelio. Obviamente es muy bueno buscarlo en donde ya sabemos que lo vamos a encontrar. ¿No? En la iglesia, en la Eucaristía, en horas eucarísticas, en un retiro, en donde sea que lo encuentres. Obviamente hay que buscarlo ahí, pero hay que saber reconocerlo en nuestro día a día, de camino, en nuestra vida cotidiana. Y la tercera cosa que hace muy bien el joven rico es correr hacia Jesús. O sea, vean cómo va corriendo y le pregunta con la confianza del mundo, ¿qué tengo que hacer para ser santo? Es lo que quiere Jesús de nosotros, que vayamos y le preguntemos a Él. A veces pensamos que Dios está allá arriba en el cielo viéndonos subir y ya casi que echándonos porras, ¿no? De que ahí vas, venga, ánimo. Claro que no, Jesús está abajo de nosotros haciéndonos pie de ladrón, empujándonos para subir. Es el primer interesado en que lleguemos a la santidad. Él es el que más esfuerzo hace. Entonces, tener la confianza de preguntarle, ¿cómo le hago? ¿Qué tengo que hacer? Y preguntarnos, a ver, ¿qué estoy haciendo yo con mi deseo? ¿Lo estoy ahogando o lo estoy manteniendo vivo? ¿Estoy sabiendo reconocer a Dios en mi día a día? Y tercero, ¿estoy buscándolo? O sea, estoy preguntándole, ¿qué tengo que hacer? A veces le preguntamos a todo el mundo menos a Él. Estas 3 cosas hacen muy bien al joven rico y creo que vale la pena seguir sus pasos. Y luego llega el culmen, o sea, literalmente es la mitad
Aquí justamente es donde empieza a hacerlo mal el joven rico. Pero chéquense esto. Dice, Jesús lo miró y lo amó. Jesús lo miró y lo amó. El Papa Francisco dice, es la mirada de Dios la que nos cambia la vida. Y es la mirada de Dios la que le cambió la vida a tantos santos que ha habido a lo largo de la historia. Y que sigue cambiando la vida de millones de personas que hoy en día siguen dejando todo por seguir a Cristo. San Francisco de Asís es un súper ejemplo, porque literalmente era un joven rico que recibe la mirada de Dios y que lo deja todo. Y que lo deja todo y lo sigue. Pero, ¿cuál es el problema aquí con el joven rico? Que está tan lleno. O sea, a ver, Jesús lo mira y lo ama, pero el joven rico no es capaz de recibir esa mirada. No es capaz de recibir la mirada de Dios y de recibir su amor. ¿Por qué? Justamente porque era rico. Porque él ya sentía que no le faltaba nada. O sea, el joven se sentía rico. Me encanta que después de este evangelio, el siguiente pasaje, Jesús les dice a los discípulos que están con él, les dice, qué difícil es para un rico pasar al reino de los cielos. Casi que les dice, es imposible para un rico pasar al reino de los cielos. Y los discípulos empiezan a preguntar de que, ok, si que es bueno, que lo tiene todo aparentemente, no va a llegar al cielo, ¿cómo nosotros vamos a llegar? O sea, ¿quién se va a salvar? Le preguntan, Jesús, entonces, ¿quién se va a salvar? Y la respuesta de Jesús me encanta porque dice, ustedes no pueden hacer nada por sí mismos, pero para Dios nada es imposible. Les dice, ustedes no pueden, pero para mí nada es imposible. Yo los voy a salvar. Y después casi les asegura que ellos se van a ir al cielo. Y pónganse a ver la diferencia entre este joven rico y los apóstoles. O sea, los apóstoles eran pescadores, pobres, no tenían nada de formación, no sabían nada, no supieron reconocer a Dios cuando lo vieron. O sea, sí vieron a Jesús y yo creo que hubo algo ahí que los llamó y yo creo que justamente supieron recibir esa mirada de amor de Dios y eso fue lo que les cambió la vida, pero no sabían que era Dios, simplemente había algo, había una mirada que los llenaba de más y que los hizo dejarlo todo. Porque a ver, no es que haya sido más difícil para el joven rico dejarlo todo porque tenía más que a Pedro dejar nada más las redes. Para Pedro las redes eran su todo, eran su seguridad, era su todo. Y para este joven rico también, aunque eran más cosas, era su todo. Les pidió exactamente lo mismo. La diferencia es que uno sentía que ya lo tenía todo y el otro no, el otro era pobre, el otro no tenía nada. Y hubo hueco en el corazón de Pedro para que Jesús entrara, para recibir la mirada de Dios. San Agustín dice que hay que vaciarse del mundo para llenarse de Dios. Hay que vaciarse del mundo para llenarse de Dios. O sea, vean aquí, de hecho la pregunta está mal hecha. La pregunta que el joven hace es, ¿qué tengo que hacer yo para ganar la vida eterna? Y Jesús le da la vuelta. No se trata de que nosotros nos hagamos santos. Por nosotros mismos no hay manera que lleguemos a la santidad. Es Dios quien nos va a llevar. Es dejarlo hacernos. Dejarnos moldear, dejarnos romper, dejarnos en las manos de Dios y que Él sea el que nos eleve a la santidad. Porque por nosotros mismos no vamos a lograr hacer nada. Y aquí el joven rico está lleno de miles de otras cosas. Y pregúntate, ¿tú de qué estás lleno? ¿De qué está lleno tu corazón? ¿Qué hay? ¿Quién es el rey de tu vida? ¿Quién reina en tu vida? ¿Tú, el dinero, el poder, la sociedad, el qué dirán? Pregúntate, ¿por qué haces lo que haces? ¿A quién buscas complacer? ¿Quién reina tu vida? ¿Quién manda tu vida? ¿Por qué haces todo lo que haces? Justo se viene la fiesta de Cristo Rey el próximo domingo. Y qué increíble preguntarnos ahorita, un poquito antes, ¿quién es el rey de mi vida? ¿Quién está reinando en mi corazón? ¿De qué se trata mi vida? Porque justo la vida de los santos se trata sobre una sola cosa, sobre Dios mismo. Y a veces podríamos pensar que aburrido, ¿no? Porque dices, pues si se trata de una cosa, todas las vidas van a ser iguales. Sin embargo, vemos las vidas de los santos y todas fueron
súper diferentes, de miles de temas diferentes, súper creativas, con aventuras increíbles. Vean, en serio, hay millones de historias totalmente diferentes y todas con el mismo centro. Todas se trataron sobre una sola cosa, Dios mismo. ¿De qué se trata tu vida? Porque, a ver, entonces al final los primeros 3 pasos del joven rico son muy buenos. Y si pueden, sí, mantengan vivo el deseo de más. Segundo, saber reconocer a Dios en nuestro día a día. Y tercero, correr hacia Él, preguntarle a Él qué tenemos que hacer. Pero el paso más importante es el cuarto, y es saber recibir la mirada de Dios. Es la mirada de Dios la que nos cambia la vida. Y esto aquí, más bien lo que podemos hacer no es tanto saber recibir, sino vaciarnos, tener espacio, dejarle espacio a Él. Que nuestro corazón sea de Él. ¿Quién reina en tu corazón? ¿Quién es el rey de tu vida? Preguntártelo y dejarlo a Él. Darle nuestro corazón a Él. Y aquí ya es el único paso, es el importante. Darle a Dios el lugar de Dios en tu vida. ¿De qué se trata tu vida? Muchísimas gracias por escuchar. Si les gustó, por favor, compártanlo y nos vemos en el próximo episodio de Seamos Santos.